Buenas tardes, creo que esta va a ser nuestra última clase, a no ser que durante la semana me digan otra cosa, pero en el calendario figuraba como nuestra última clase. Y un placer haber compartido con ustedes este espacio. Son todos chicos muy aplicados, así que realmente muchas gracias. Vamos a ver la última clase. Va a ser la unidad número 3, hidrografía. Y bueno, veo que dos ya estuvieron mirando. La clase en sí se llama la hidrografía. Aquí podemos ver. Bueno, ¿qué es la hidrografía? Es la ciencia que se encarga de de investigar, estudiar es lo mismo, la distribución espacio-temporal. ¿Qué es espacio-temporal? Espacio y tiempo. Una cosa es resistencia en el presente, otra cosa es resistencia durante la inundación del 82, que se rompió el dique de contención del Río Negro. Otra cosa es resistencia durante la inundación del 98, si mal no me acuerdo, fue julio del 98. Entonces ahí estamos hablando de un espacio y de un tiempo, de una fecha. Otra cosa es hablar de, qué sé yo, de Argentina en, no sé, 1800, siempre espacio-tiempo. Entonces, es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución espacio-temporal y características de las aguas, tanto subterráneas como continentales. Es decir, todo lo que es continentales sería sobre el continente, la parte superficial, entonces lo superficial y lo subterráneo, todo. Dentro del extenso y gran tema de estudio de las aguas, se añaden, es decir, no solo lagos, lagunas, ríos, océanos, se añaden también las precipitaciones, la escorrentía, que ya habíamos visto que era la capa de agua, que pasa por una cuenca hidrológica, superficie, la humedad que viene del suelo, la evapotranspiración y las masas glaciares. Aquí podemos ver lo que es el agua en todo el planeta. Eso a nivel superficial, obviamente. Los desplazamientos de los volúmenes de agua en el planeta son los encargados del modelado de la corteza terrestre. Es decir, la geomorfología. Perdón, ahí está. La geomorfología, es decir, la forma de la Tierra. Habíamos visto que también, obviamente, el viento, tanto el agua como el viento son los factores de erosión. Habíamos visto en la clase anterior que erosionan, quitan de un lado y depositan en otro, le van dando forma. Tenemos que recordar que un río es un curso de agua que corre por un cauce, desde las montañas, que son las tierras altas, a las bajas, llegando siempre hasta el mar, a un río colector o a otro afluente. Mar, el océano, otro río. Los ríos siempre se distribuyen en redes. Habíamos visto que una cuenca hidrográfica es una zona que vierte sus aguas descorrentías a un solo río, aguas que requieren de las particularidades de la alimentación de los suelos, es decir, la cantidad de agua que les llega a los suelos. Por otro lado, la cuenca de drenaje es la zona de la superficie terrestre donde desagua por un mecanismo fluvial unitario, es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto por dónde sí o sí desaguaba, por dónde salía el agua dentro de una cuenca, que la dibujábamos con un triangulito amarillo?
Los trayectos de los elementos hidrográficos se definen por la adaptación o inadaptación de las distribuciones tectónicas y litológicas. Pero además, la distribución geológica actúa en el manejo de las redes hidrográficas, fijando su evolución y distribución. Digamos, es como que se nutren mutuamente. La parte litológica, habíamos visto la corteza terrestre, la tierra, la roca, como que va fijando el curso del agua y a su vez el agua es la que va dándole forma a la corteza. Se nutren mutuamente. La definición de hidrología señala que es el estudio de esta ciencia, comienza con las exploraciones morfométricas de la cuenca. Morfoforma, acuérdense, morfométrica, forma. Forma y acá métrica se refiere, por supuesto, estamos hablando de dimensiones, que incluye la demarcación de la cuenca, la altura máxima y mínima, la examinación de la longitud y del área, el índice de capacidad, la curva ipsométrica, el factor de forma, la pendiente media, el perfil altimétrico del cauce principal y las características de la red de desagüe. Perdón. Ay, no es coronavirus. Acá podemos apreciar bien las montañas y una cuenca perfectamente marcada. Ahora bien, ¿qué es lo que estudia la hidrología? Específicamente lo que estudia la hidrología son las aguas, como ya dijimos, y todo lo que a ellas se refiere, como por ejemplo, de dónde proviene, la manera en que se distribuye, la forma en que recorre o que se la recorre, las propiedades químicas, mecánicas y físicas que posee el agua. Cuando hablamos de propiedades físicas, yo les voy a dar un ejemplo que, bueno, seguramente ustedes conocen. Vieron que cuando pasamos por el puente Chaco Corrientes, se ve, por lo general, podemos ver el río Paraná, que lo vemos de nuestro lado, del lado chaqueño, lo vemos mucho más oscuro y del lado correntino más claro. Se nota bien la divisoria de aguas, lo que es Bermejo, Paraguay de un lado, que es nuestro lado, y del otro lado Paraná, Paraná. Bueno, eso se debe a las propiedades químicas sí que poseen ambas aguas, porque ahí se juntan, es decir, se juntan en la, ¿cómo se llama esta? La punta San Sebastián. En la punta San Sebastián se juntan las aguas del río que vienen del Bermejo, junto con el Paraguay, Bermejo-Paraguay, que es de un río de montaña. Por eso es tan sucia, por decirlo, porque viene arrastrando de la montaña, viene arrastrando mucho barro, mucha tierra, muchas rocas de distintos tamaños, y por eso tiene ese color. Y del otro lado está llegando desde Brasil el río Paraná, per se en sí, y bueno, y las aguas recién comienzan a perder esa división unos 300 kilómetros abajo, aguas abajo. Porque, bueno, justamente más que nada, más allá de las propiedades químicas que poseen cada uno, es decir, los componentes que tienen, acuérdense que la del Bermejo viene arrastrando, como viene arrastrando de montañas altas, viene arrastrando muchos minerales que habíamos visto en las montañas, que decíamos que eran de distintos colores, por ejemplo, las blancas que tienen mucho... ay, hoy estoy recolgada. Tienen mucho magnesio, las rojas tienen mucho cobre, las verdes tienen cobre, las rojas tienen hierro, las amarillas tienen azufre. Entonces la composición química de estas aguas es muy diferente a la que viene de Pantanal, allá en el norte de Brasil, que son las del Paraná, y que es un río de llanura, no es un río de montaña como el Bermejo, Paraguay. Entonces vienen acá y se encuentran, ellas corren por el mismo lecho, por el mismo caminito, pero siempre sus aguas son separadas.
las vemos separadas hasta, ya les digo, unos 300 kilómetros aguas abajo, que ahí recién comienzan a perder en sí todas sus propiedades químicas y físicas. Ahora le comento las físicas, y ahí comienzan a unirse las aguas y se tornan del mismo color y con las mismas características. Pero ¿qué pasa? Mientras están diferentes, mientras las aguas son diferentes, también tenemos una fauna íctica y flora diferente. No es lo mismo el tipo de camalotes que tenemos del lado chaqueño que el tipo de camalotes que tenemos, o plantas acuáticas, porque no solo los camalotes, no solo las plantas acuáticas no solo son camalotes. Las plantas acuáticas tenés sumergidas, semisumergidas y flotantes. Entonces, no es lo mismo el tipo de vegetación y de fauna que vamos a encontrar. Vieron que de nuestro lado, del lado correntino, se encuentra el dorado, pero del lado chaqueño tenemos el surubí. Es por eso, hay otras especies, pero es por la composición química y física del agua. Ahora, hablando de las composiciones físicas, me fui al monte. Las propiedades físicas son la cantidad de minerales que va arrastrando, que obviamente al ser de montaña, como ya les dije, es muchísimo más la cantidad de minerales que va arrastrando, de piedritas, desgranadas, arena, que la que viene de río de montaña, de llanura, que es mucho más leve, no tiene tantos minerales. Y a su vez la temperatura es muy diferente. Las aguas del Paraná son mucho más cálidas que las aguas que vienen del Bermejo y del Paraguay, porque como son ríos de montaña, que no solo provienen de la lluvia, sino también del deshielo, son mucho más frías. Entonces, es por eso que siempre tanto la temperatura como la cantidad de minerales son las que producen esa separación que vemos de los dos tipos de agua. A ver si podemos ver acá. Yo sé que ustedes saben, pero río Paraná, corrientes, resistencia, imágenes. Aquí ven, aquí se puede apreciar en esta imagen. Bueno, ¿ven? De este lado es mucho más oscuro, que es el lado chaqueño. Es marrón, no es oscuro, es marrón por toda la cantidad de barro que viene trayendo de las montañas. Y del otro da la sensación de que es un color más limpio, que no quiere decir que sea más limpio, no tiene tantos minerales, nada más. Es eso. Es impresionante y es un fenómeno casi, no único, pero no se da en tantos lugares, así que tenemos una cosa maravillosa como nuestro patrimonio, ¿no? Y hay que cuidarlo. Bueno, ¿en qué quedé? Bueno, se distribuyen la forma en que las propiedades físicas, mecánicas que posee el agua, y tanto en los océanos como en la superficie, la atmósfera y la tierra. Por otro lado, dice, esta ciencia además se dedica al estudio de todos los volúmenes de agua que hay en la Tierra, como mares, costas, corrientes, todo lo que tenga que ver con el agua, todo. Ahora vamos a ver la diferencia entre hidrología e hidrografía. Yo tuve la suerte de dar hidrografía ahí en el instituto, pero tuve un solo alumno y bueno, no llegué a terminar el cuatrimestre porque cerraron la carrera, creo que fue obras civiles el año pasado. Una pena. Bueno, la diferencia entre hidrología e hidrografía. Un poquito ya la habíamos visto cuando vimos cuenca, que era una cuenca hidrológica y una cuenca hidrográfica. Bueno, la hidrografía es la descripción y el estudio de las masas de agua de la Tierra. Esta disciplina analiza, recopila y presenta los datos relacionados
con el fondo del océano, los mares, las costas y las corrientes. En cambio, la hidrología es el estudio del agua en la atmósfera. Cuando habíamos visto el ciclo hidrológico, ¿se acuerdan? Desde las nubes que se forman, condensan, llueve, precipita, en vez de decir llueve, escurre por la superficie, va al río, va al mar, al océano, luego vuelve a evaporarse, forman nubes, condensa, por eso. Entonces, la hidrografía, solo el agua de la superficie, mientras que la hidrología es el agua de la atmósfera, la humedad de los suelos, precipitaciones, evaporación, es decir, el estudio del funcionamiento del agua en todo el planeta. Ahora vamos a ver un poquitito, así rápido, la historia de la hidrología. Es una ciencia que se estudia desde el año 4000 a.C., tiempo en que el río Nilo era utilizado para optimizar la agricultura y las tierras que eran fértiles. ¿Se acuerdan cuando estudiaron en secundaria los egipcios? Que ellos descubrieron cómo descubrieron los tiempos del río Nilo, y gracias a eso pudieron optimizar lo que fue su agricultura. Bien. Otros, los acueductos creados por los romanos y los antiguos griegos, que también se construyeron en China, fueron hechos para controlar la irrigación y las inundaciones, es decir, para no solo para que corra el agua, sino también para frenar, creaban embalses. Los senegaleses utilizaron a la hidrología para construir obras de irrigación y crearon válvulas para hacer presas, embalses y canales. El primero que descubrió el ciclo hidrológico fue Marcus Vitruvius. ¿Se acuerdan el hombre del Vitruvio? Tengo miedo que se me caiga esto. Que lo dibujó Leonardo da Vinci. Bueno. El cual aseguró que las precipitaciones se introducen en la superficie terrestre, ocasionando corrientes en las tierras bajas. Él descubrió lo que serían los acuíferos, las napas freáticas, porque obviamente estaba abajo de la tierra, dentro de las capas de la tierra no se veía, entonces si no veo no existe. Bueno, él las descubrió. Los principales investigadores de la hidrología moderna fueron Edmund Mayrot, Pierre Perrot y Edmund Halley. ¿Se acuerdan del cometa Halley? Bueno, él descubrió ¿cómo se dice? El circuito, digamos, que recorre el cometa Halley cada 82 años, si no me equivoco, vuelve a pasar sobre la Tierra. Bueno, Halley era físico, astrónomo, hidrólogo, geólogo, así que bueno. Y la hidrología de las aguas subterráneas recién se desarrollaron, porque ya les había dicho que Vitruvius ya lo había descubierto, pero se desarrollaron recién en el siglo XIX, es decir, en 1800. Miren cuánto tiempo pasó. Ahora, para el siglo XX, 1900, los gobiernos poseían sus propios programas de estudio. El estudio de esta, desde los años 50, ha tenido un fundamento mucho más teórico gracias a la evolución en la física de los sistemas hidrológicos y la implementación de ordenadores y mecanismos de información, esencialmente del tipo geográficos. Ahora vamos a ver la distribución del agua en el mundo. Vamos a hablar de eso. La cantidad de agua que hay en el planeta Tierra es del 70% de la superficie terrestre. Por eso, ustedes ya reconocen. ¿Dónde está? Aquí. Que tenemos, a la vista tenemos mucho más agua que
que continente en sí, que tierra en sí. Se extiende sobre toda la Tierra. Si se extiende sobre toda la Tierra, formaría una capa de unos 3.000 metros de altura. Algunos cerros salteños. Sin embargo, alrededor del 97% de esta agua está en los mares y los océanos y por lo tanto es salada, lo que la convierte en un elemento inutilizable para beber. Bueno, ahora sí ya hay unos procedimientos, pero son muy caros para desalinizar el agua, son carísimos, por eso por ahí aún no están tan desarrollados. Son inutilizables para beber, para la agricultura y para las actividades humanas. En sus diferentes estados físicos se presenta repartida en 7 compartimentos: océanos, casquetes de hielo, glaciares, aguas subterráneos, lagos, ríos, mares interiores y atmósfera. Ahora vamos a ver más o menos el porcentaje. Los océanos, del total del 100% de agua que encontramos, poseen un 96,5% de agua total. Y de ese porcentaje no tiene nada de agua dulce. Todos los océanos son salados. Ahora, el agua subterránea dulce, es decir, los acuíferos, como el Guaraní, representa, mejor dicho, el 0,76%, es decir, que el porcentaje de agua dulce proveniente de los acuíferos es del 30,1%. El agua subterránea salada también representa, miren, mucho más en cantidad que la dulce. También tenemos la humedad del suelo, los hielos polares, el hielo no polar y nieve, lagos dulces, salinos, pantanos, ríos, agua biológica y agua atmosférica. Y aquí vamos a ver, para finalizar, la distribución del agua en sus estados. Aquí tenemos un gráfico. Miren, aquí donde figura el mundito, por ejemplo, es el porcentaje sobre el agua total. Ríos y lagos representa un 0,02%, mares y océanos habíamos dicho el 97%, la biosfera en sí el 0,7%, aguas subterráneas y cosas. Este es agua dulce, volumen en millones de kilómetros cúbicos y la tasa de renovación en años. Vamos a ver la tasa de renovación en años. Es del 9% en la atmósfera, es decir, lluvias, granizo, nieve. La de los glaciares es de un 15.000%. 300, bueno. Y para finalizar, a los que estén interesados en ver algunos términos un poco más técnicos de lo que es hidrología, aquí les dejo un link al que pueden acceder de un glosario hidrológico, que está muy interesante. Aquí pueden ver absolutamente todo. Todos los conceptos que necesitan. Ahí está. Bueno, creo que fue todo por este año, en lo que a clases se refiere. Así que bueno, ahora vamos a esperar que nos digan, a ver si posta se terminaron o no, porque a veces nos cambian el discurso. Y si no, bueno, chicos, nos vemos en el final. Como ya les dije hoy, un placer haber trabajado con ustedes. Un abrazo enorme a todos.